Buenas tardes, es un placer estar aquí en el Instituto de Consumo. Gracias al doctor Jaime Delgado por la invitación y gracias a ustedes por estar presentes. El tema que vamos a tratar hoy es el efecto bioquímico de la comida chatarra. Mi nombre es el doctor Jaime Yáñez y les doy una breve introducción de quién soy. Tengo un doctorado, un PhD en farmacología y toxicología de la Universidad Estatal de Washington en los Estados Unidos. Mi bachillerato es en ciencia y toxicología de los alimentos con su especialización en química por la Universidad de Idaho en los Estados Unidos. Tengo más de 10 años de experiencia en todo lo que es desarrollo de fármaco, tanto para humanos como para animales en el ámbito público y privado. He liderado planificación, ejecución, monitoreo, supervisión y evaluación de diferentes proyectos nacionales e internacionales de investigación y desarrollo, incluyendo el Perú, en el tema de fármacos, nutricionales, nutracéuticos y superalimentos. Me he desempeñado como consultor internacional y asesor internacional en diferentes campos, como por ejemplo el Organic Center de Estados Unidos, la Asociación Peruana de Consumidores y Usuarios, ASPEC, la Red Peruana de Alimentación y Nutrición, RPAN. Tengo experiencia en todos los ámbitos de farmacéutico, nutrición ortomolecular, manejo de peso, gestión pública. Soy profesor asociado afiliado a la Universidad del TEC de Monterrey, la Universidad Internacional Iberoamericana, la ININ, y la Universidad Nacional de San Agustín en Arequipa. Asesor de tesistas en España y Perú, tengo más de 60 publicaciones de diferentes artículos relacionados a los temas ya mencionados en revistas indexadas. Tengo mi propio libro relacionado a farmacología, productos bioactivos y su efecto sobre la salud. Más de 100 resúmenes científicos en presentaciones que he dado en más de 10 países. Soy editor, revisor y científico de más de 30 revistas científicas en el Perú y en el mundo. Me he desempeñado como científico senior y científico principal de diferentes empresas farmacéuticas como Schering-Plough, Merck, Alcon, Novartis, y actualmente ejerzo el rol de científico principal en la división veterinaria de Sanofi Merrill. Soy presidente de la Cámara de Comercio Peruano-Americana de New Jersey, Nueva York. Soy CEO y presidente de diversas empresas de nutrición, trading e implementación de tecnología. Soy investigador con CITEC, estoy en el Regina, soy evaluador de la Ley 3039, en la actualidad de diferentes proyectos de salud, farmacología y todo lo que es relacionado a nutrición. Entonces, en resumen, ¿quién soy yo? Empecemos a conversar del tema que nos habitúa ahora. Creo que todos hemos escuchado este mensaje. Somos lo que comemos. Y es la verdad. Si nosotros comemos bien, tenemos buena salud. Si comemos mal, tenemos mala salud. En realidad, todo se detalla a qué es lo que comemos. Y es por eso que entramos al primer tema, que es la problemática de la nutrición actual. ¿Cuál es el problema que tenemos? Primero, el problema de la nutrición es multifactorial. Hay muchísimos problemas que hay que tener en cuenta. Por ejemplo, podemos ver acá la evolución, y creo que todos hemos visto este gráfico en la cual hay la evolución humana, en la cual ahora tenemos personas obesas. Pero este problema nutricional no solo se limita a la dieta, sino se va a relacionar a muchos factores. Es la alimentación. En este aspecto va a haber la malnutrición y la obesidad, los alimentos procesados, transgénicos, pesticidas, y va a estar relacionados también al tema de publicidad, que es lo que nosotros consumimos con nuestra vista. Y vamos a entrar en ese tema que va posteriormente. El tema de malnutrición y obesidad. Gráficos que demuestran que somos lo que comemos. Creo que son gráficos que los hemos visto con anterioridad, pero se limita a los hábitos que tiene una persona. Para empezar, ¿a qué se relaciona malnutrición? Malnutrición se va a relacionar específicamente a hábitos poco saludables que aumentan nuestra toxicidad. El consumir alcohol, el consumir café, fumar, el consumir estimulantes que pueden ser drogas no legales, cambian nuestra bioquímica. Y los alimentos precocinados también la van a tener. Ahora, el azúcar, las grasas en exceso van a causar problemas bioquímicos en nuestro cuerpo que van a causar una malnutrición. Tenemos también polución en las ciudades, la contaminación a la cual estamos expuestos juega un rol importante. La mala calidad del agua, si tenemos una agua con baja calidad vamos a tener problemas de nutrición. Medicamentos, ¿qué medicamentos tenemos? ¿Qué productos químicos son usados en todo tipo de producto de uso cotidiano? ¿Qué sucede? Tenemos personas que comen muy bien, que se ejercitan, que se suplementan, pero sufren de enfermedades crónicas como el cáncer, la diabetes, etc. ¿Por qué? Porque nos olvidamos del factor externo. ¿Cuál es el órgano más largo o más grande que tenemos en nuestro cuerpo? Es la piel.
Y, por ejemplo, nuestra ropa la lavamos con detergentes, con químicos. Entonces nuestra ropa está repleta de químicos, está repleta de compuestos que nos hacen daño y nuestra piel los está absorbiendo todos los días de nuestra vida. Entonces hay factores externos que juegan un rol mucho más importante muchas veces que la malnutrición y la obesidad. Si les pregunto, piensen de una persona que tiene una buena alimentación y que ha fallecido por una enfermedad crónico-degenerativa, estoy seguro que más de un nombre le viene a la mente. Y esa es la realidad porque tenemos factores que son mucho más complicantes. Una relación entre malnutrición y enfermedades de la civilización es de que las enfermedades vinculadas a un mal estado de nutrición se van a relacionar por un crecimiento explosivo de la población. Para empezar, si hablamos del país y hablamos de toda Latinoamérica, tenemos ya que hay un posible desborde de la capacidad de los sistemas sanitarios. La viabilidad social y económica de los estados es un problema. Y en algunos países como el peruano, el sistema sanitario y económico está sucumbiendo. Y eso causa un problema importante. Lo vemos, por ejemplo, en México. México es un país que en la actualidad, México es un país mucho más parecido al Perú de lo que pensamos. 300 millones de pesos, más o menos unos 30 millones de dólares. Sé que es el 9% del presupuesto del Seguro Social, es para poder combatir la obesidad. México es un país de Latinoamérica que tiene muchísima obesidad, el Perú no está muy lejos en los números. Entonces vemos de que el Perú puede sucumbir en el aspecto del Seguro Social. Otro aspecto es que el sobrepeso y la obesidad en América Latina crecieron cerca del 40% en el 2012 al 2010. Del 2010 al 2016 esos números se han multiplicado en sobremanera. Si nos comparamos con Estados Unidos en los últimos 2 años es la primera vez que la obesidad está bajando, sobre todo en niños y en adultos. En cambio en el Perú sigue aumentando, en Latinoamérica es lo mismo. Entonces Estados Unidos ha tomado medidas muy serias en lo que es combatir la obesidad adulta e infantil. Ahora, la malnutrición y la obesidad es un problema que ya se reconoce como una epidemia global. Es por eso que la Organización Mundial de la Salud ha publicado diferentes tipos de datos. Y tenemos datos, por ejemplo, estos son del Perú, en el cual se puede ver cómo es el crecimiento de la prevalencia de la obesidad. Y vemos que a mayor edad hay una mayor prevalencia, esto en mujeres. Entonces, nos indica que la obesidad está aumentando con la edad. Sin embargo, ya estudios epidemiológicos están determinando que este gráfico está cambiando rápidamente y está cambiando de forma. ¿Por qué? Porque estos números en la juventud están cambiando. Y sobre todo en la obesidad infantil aquí en el Perú está cada vez en aumento. Entonces, estos números están proyectados que para el 2020 estos gráficos van a ser mucho más altos. Y básicamente se va a formar un gráfico en el cual vamos a tener barras que van a tener niveles muy parecidos independientemente del factor de la edad. Si vemos, por ejemplo, cómo se divide la obesidad infantil de acuerdo a las zonas urbanas y el nivel socioeconómico, podemos observar de que en Lima, en la capital, tenemos un porcentaje de 25% de obesidad, 28% de obesidad y 25% de sobrepeso. En Arequipa hay más sobrepeso, menos obesidad. Y en Cerro de Pasco es la misma circunstancia. ¿Por qué? Porque hay zonas más urbanas en la capital que en la zona de Arequipa o Cerro de Pasco, donde pueden haber más zonas rurales. Sin embargo, esto está cambiando rápidamente y hay muchos ejemplos. Uno, si empieza a observar las gráficas o las estadísticas de África Occidental principalmente, vemos que estos números están cambiando muchísimo. ¿Por qué? Porque tenemos personas en los niveles rurales que están empezando a tener muchísima más obesidad. ¿Por qué? Porque cada vez tienen mayor poder adquisitivo y cuando una persona tiene mayor poder adquisitivo no come mejor, come peor. Entonces es un problema global que se está viendo. Hay muchos artículos, como por ejemplo que los invito a poder revisarlo. La obesidad como malnutrición y el rol del capitalismo en la epidemia de la obesidad global. Hasta el final del siglo XX, o sea, hasta hace poco, la desnutrición crónica era la mayor preocupación nutricional humana. Estábamos preocupados por la desnutrición. Sin embargo, en la actualidad, la mayor preocupación, según la FAO, es la obesidad. ¿Por qué? Porque tenemos más obesidad, pero no tenemos mayor desnutrición. Y originalmente esta obesidad está presente solo en países más industrializados. Y estas estadísticas indican que están aumentando
La obesidad es más prevalente en niveles socioeconómicos altos, pero esto en los niveles bajos está aumentando más rápido. Las personas con menos recursos, inmediatamente cuando tienen acceso a un mayor sueldo o a una mayor cantidad de dinero, lo que hacen es comienzan a consumir alimentos procesados, pensando que les dan un mejor estatus social. Pero como sabemos, esos factores obesogénicos son los que realmente aumentan este consumo energético y hacen de que uno gaste menos energía. Tenemos personas que comen más, comen peor, pero gastan menos energía. Y ese es un problema bastante grave. Y también tenemos el factor de la plasticidad. La plasticidad es que en los primeros años de la vida, los factores a los cuales estamos expuestos son importantes para poder influenciar la variabilidad fenotípica. ¿Qué significa? Que si tenemos un niño al cual se le da a comer azúcar, ese niño va a comer azúcar toda su vida. Entonces, ¿qué sucede? Esos factores de variabilidad son muy importantes. Y tenemos que tener en cuenta que esta plasticidad está relacionada con diferentes adaptaciones que pueden influenciar el riesgo de obesidad. Aquí, por ejemplo, este es un gráfico en el cual podemos ver el desarrollo con la edad, en la cual para un determinado fenotipo, el fenotipo que resulte basado está determinado específicamente por las respuestas ambientales. Este gráfico, ¿qué literalmente significa? Significa que una persona, un niño que tenga padres obesos, va a ser obeso. Es muy difícil romper ese ciclo. Y eso se debe, ¿por qué? Porque la madre lo va a acostumbrar a comer la comida que ella come. Y este desarrollo de obesidad va a aumentar con la edad. Va a llegar un punto en el cual se va a balancear, porque llega a la edad adulta. Pero ¿qué pasa en esa edad? Esa persona va a tener hijos. Y esos hijos van a seguir el ciclo. Y ese es el ciclo de la obesidad, de la malnutrición y de la obesidad que se ve en todo el mundo. Y tenemos también factores ambientales y maternales. ¿Qué sucede? Se ha visto de que en el caso de una madre, acá está el fenotipo de la madre, está ambientada literalmente por la dieta, por cuántas calorías consuma, por cuánto oxígeno relacionado específicamente a la carga de oxígeno por actividad física, a qué enfermedades tenga y cuál es su nicho social. Todo esto va a determinar la cantidad de tejido adiposo, de genotipo, y va a determinar cuál va a ser la función del volumen uterino. ¿Qué significa? Si una madre consume netamente azúcar y netamente carbohidratos y netamente grasa, por la placenta le va a pasar a su hijo exactamente lo mismo. Entonces su hijo desde el principio va a estar consumiendo grasa y azúcar. De tal forma que va a influenciar el tamaño con el cual nace el niño. Y lo que se ve curiosamente es que las madres obesas tienden a tener niños con menor peso, porque tienen una insuficiencia de nutrientes adecuados para su desarrollo. Sin embargo, a partir de los 6 meses comienzan a tener un sobrecrecimiento que lo llevan a la obesidad. Y acá tenemos diferentes datos estadísticos que nos demuestran de que la asociación de la historia de la vida con el subsecuente riesgo de la obesidad en diferentes personas, en niños en este caso. ¿Qué sucede? Por ejemplo, vemos datos acá de la India, vemos datos de Reino Unido, de los afroamericanos, Estados Unidos, Guatemala, Brasil, de diferentes países. Pero ¿a qué se relata específicamente? Que la vida de un niño va a estar determinada por factores de malnutrición y de obesidad. ¿Qué pasa? Si un niño consume fórmula, primero va a empezar a desarrollar menos unión con la madre y va a desarrollar factores de crecimiento que lo van a hacer que poco a poco desarrolle mayor obesidad. Un niño alimentado con fórmula tiene mayor riesgo de ser obeso. ¿Por qué? ¿Cuál es el principal ingrediente de la fórmula de leche materna? Es el azúcar. Entonces, hay problemas ahí. Tenemos también ejemplos de los padres. ¿Qué sucede? Cuando un padre no está presente, el niño tiene menor testosterona. ¿Por qué? Porque ya hay estudios epidemiológicos que determinan de que cuando un niño está criado en un hogar que solo tiene presencia estrogénica, ese niño tiene mayor absorción de estrógeno y tiene menor producción de testosterona. Y al tener menor producción de testosterona, ¿qué sucede? En un hombre con menor testosterona produce más grasa.
sobre todo en la grasa abdominal. Entonces se ve que en familias de niños que han crecido sin padre hay mayor riesgo de incidencia de obesidad. Entonces son datos en los cuales podemos ver que la obesidad no solo se determina por la alimentación. Hay factores muchísimo más externos y van a estar relacionados no solo con la actividad, van a estar desarrollados con el medio ambiente, y todos estos fenómenos van a determinar en señales bioquímicas que van a regular cercanamente las actividades para gastar energía. Tenemos hormonas como por ejemplo la insulina, la leptina, la resistina, la dinopeptina, los factores de crecimiento y las interleuquinas que van a determinar cómo es que se gasta una energía. Una persona que tiene mayor estrés va a tener usualmente problemas en controlar su insulina, como controlar la leptina, va a tener menos saciedad. Cuanto más estresados estamos, más comemos. Y cuanto más estresados estamos, menos grasa quemamos. Entonces, estos factores juegan un rol importante no solo en el tejido periférico y en el tejido profundo, sino que también van a determinar el punto en el cual cómo es que se va a quemar toda esta energía. Se va a mantener una actividad, se va a causar gastos de reproducción. Y esta es la modernidad alimenticia que le mencionaba en los países de África. Esta es una foto de la misma tienda. En esta foto creo que la diferencia fue 5 años. Esta es una tienda en Jinma, en Etiopía. Esto es lo que se consumía 5 años antes. Pura fruta, productos naturales. Pero vino la modernidad alimenticia, en el cual en la última foto podemos ver que está repleta de alimentos procesados. ¿Por qué? Porque el mercado lo pide, porque es la modernidad, porque esto da más dinero que esto. Y lamentablemente vemos en Etiopía un país caracterizado por desnutrición, en la cual estamos por primera vez empezando a ver niveles de obesidad preocupantes. Entonces es un factor no solo relacionado con la alimentación. Y podemos ver casos de anemia también. ¿Qué sucede? La obesidad está relacionada con un aumento de riesgo de anemia, que está íntimamente relacionado con cómo se comporta la madre. Una obesidad maternal va a derivar en una anemia maternal. Cuando la madre tiene anemia, el bebé va a nacer con poco peso. ¿Y qué sucede? Cuando un bebé nace con poco peso, ¿cuál es el instinto de la madre? Darle de comer más. Entonces, eso hace que tenga un crecimiento acelerado. Y ese crecimiento acelerado resulta en que cuando la madre ve que su hijo está feliz y está comiendo, la madre comienza a comer más y regresa a la obesidad y se vuelve un ciclo vicioso. Y esa es la realidad de por qué el aspecto bioquímico no solo está relacionado con lo que comemos, está relacionado con el medio ambiente, está relacionado con el aspecto psicológico, con el aspecto hormonal. Y eso es todo lo que complica el aspecto de la malnutrición y de la obesidad.